34, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimables televidentes, y bienvenidos una vez más a su programa, La Red del Pescador. Le damos la más cordial bienvenida hoy, viernes, Día Internacional de la Mujer. Felicidades, Sarita. Gracias. Una bendición muy especial para todas esas mujeres, Sarita, que nos están viendo, para doña Emilce, para doña Blanca en Acerrí, para Laura en Cartago, para las dos Ana en Cartago, Blanquita. para Blanquita, para, bueno, todas esas mujeres que nos han estado llamando durante todo este periodo que hemos tenido el programa. Pues en realidad una gran bendición poder saber que ellas están atentas al programa, saber que ellas siguen nuestro programa. Y a ellas las bendecimos, les damos una bendición muy especial de parte de todo este grupo de misiones, de parte de todos nosotros que siempre están en nuestras oraciones, ¿verdad? Y hoy, como Día Internacional de la Mujer, queremos felicitar a todas las mujeres de Costa Rica por medio de esta señal del canal 54 UHF, por medio de la www.radiocr.net alrededor del mundo, donde esté llegando esta señal, Sarita, damos una felicitación muy especial a todas esas mujeres, Ari. Sí, así es, pues realmente en estos momentos yo pienso que todos los días deben de ser celebrados, ¿verdad? Y todos los días debe ser reconocido, pero hoy en especial, pues que realmente Dios les bendiga bastante y puedan ser esas mujeres que realmente puedan marcar la diferencia donde se encuentren y sigan creciendo más en el Señor. Correcto, porque necesitamos mujeres, Sari, que marquen lo que acabas de decir vos, que marquen esa diferencia, que tomen el control de muchas cosas, sí, que se deben de tomar en el ambiente espiritual cristiano, ¿verdad? Y son mujeres que van a marcar la pauta, ¿verdad? Que se atrevan a ir adelante, que se atrevan a romper paradigmas, que se atrevan a cambiar un sistema de vida, que moldeen el lugar de trabajo, que moldeen su casa, que moldeen a sus hijos. Bueno, hay tantas cosas que puede hacer una mujer, y más ahora que la mujer está tan integrada a la sociedad, ¿verdad? Sí. Entonces eso es muy importante. Sí, así es. Nosotros hoy tenemos un programa especial. Vamos a iniciar el día de hoy un estudio que vamos a llevar a cabo sobre el Evangelio de Mateo. Pero lo vamos a hacer como hicimos en meses anteriores con la proyección de una película sobre el Evangelio de Mateo. Entonces, si usted está en su casa y está comodito, si está en el tiempo de almuerzo, usted podrá ver esta película y a su vez usted podrá darse cuenta que en la parte inferior de la televisión va a aparecer el capítulo, como también los versículos de este evangelio, ¿verdad? Entonces usted los puede ir siguiendo con su Biblia. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Anthony que pasemos o empecemos con esta película y después vendrá el análisis por medio de nosotros dos junto con David, que ya está acá en el estudio. Hace muchos años, cuando yo era un joven, viví en las playas del lago Galilea, en la ciudad de Cafarnaún. En ese entonces el Imperio Romano controlaba todo Palestina. Aunque yo soy judío, trabajaba como recolector de impuestos para el rey Herodes de Galilea, quien pagaba tributo al gobierno romano. Mi cooperación con Roma me convirtió en un exiliado en mi propia comunidad. Sin embargo, cuando Jesús el Cristo me miró y dijo, sígueme, lo dejé todo y me convertí en uno de sus discípulos. Mi nombre es Mateo.
Escribo este evangelio para demostrar a través de los escritos de la ley, los profetas y los salmos, que Jesús de Nazaret es el tan esperado Mesías. El siguiente relato es una detallada narración del Evangelio según San Mateo. Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Sara, cuya madre era Tamar. Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón. Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, cuya madre era Rahab. Boz engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a... Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son... desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros.
Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió en su casa a su esposa. Y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén, de Judea. Respondieron: porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre los principales clanes de Judá? Porque de ti saldrá el caudillo, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre el niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Luego que partieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Levántate, le dijo. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo.
Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues los que buscan la vida del niño han muerto. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliese el oráculo de los profetas, él será llamado Nazareno. En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Y entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo: ¡Oh, raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Producid frutos dignos de arrepentimiento.
No creáis que basta decir en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Llevará un bieldo en su mano y se encargará de limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero y la paja quemará con inconsumible fuego. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. En cuanto fue bautizado Jesús, salió al punto del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo a quien amo, con quien me siento complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, le dijo, tírate abajo. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: Y así está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, le dijo, si de hinojos me adorares. Dícele entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás,
y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja y se acercaron unos ángeles para servirle. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces, Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar, eran pescadores. Venid conmigo, Jesús dijo: y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Jesús los llamó, y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Recorría Jesús todo Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los pacientes afligidos de toda clase de enfermedades, a los que padecían severas dolencias, a los endemoniados, a los lunáticos y paralíticos, y él los curó. Una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán lo siguió.
Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Él empezó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causas de justicia. Les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí. Regocijaos y alegraos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera, para que los hombres la pisoteen. Sois la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no puede ocultarse, ni se enciende una lámpara y se pone bajo el celemín. Se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los de la casa de igual forma. Brille así la luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra que una letra diminuta, ni la punta de un alfiler, ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los observare y enseñare estos mandamientos, será grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano racá será reo ante el Sanedrín. Pero aquel que le llame renegado será reo de la jena de fuego. Sí, pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar y ahí recuerdas que tu hermano
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abofetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te provocan para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Al que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2 millas. Da a aquel que te pida, y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo? Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga. Cuando tú des limosna,
Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre que ve lo que en secreto se hace, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no abundéis en palabras, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo. Así pues, oraréis vosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más bien líbranos del mal. Si perdonáis a los hombres cuando ellos os ofendan, nuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, vuestro Padre no os perdonará. Cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando, sino solo tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No alleguéis tesoros en la tierra, donde polilla, herrumbre corroe, y ladrones que socavan y roban. Allegad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan. No hay ladrones que socaven ni que roben. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El ojo es... El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu cuerpo está malo, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Y si la luz que hay dentro de ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o beberéis? Por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento? ¿El cuerpo no vale más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros más valiosos que ellas? ¿Quién, aunque se afane, puede añadir un codo a la medida de su vida? ¿Por qué preocuparnos por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni hilan.
Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy aparece y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No andéis preocupados, diciendo, ¿qué comeremos o qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos? Por todas esas cosas se afanan los gentiles. Vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y la medida que usáis, se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, mientras hay una viga en tu propio ojo? ¡Oh, hipócrita! Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Pedid, y de seguro se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad, y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Todo cuanto queráis que os hagan otros, hacedselo vosotros a ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ella. Qué estrecha es la senda y qué angosto el camino que lleva a la vida, y solo pocos lo encuentran. Guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con disfraz de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero
El árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que, por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, oh agentes de la iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistiendo contra esa casa. Pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como Sato que edificó su casa en arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos irrumpiendo contra ella, y cayó, y fue más grande su ruina. Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedaba maravillada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Cuando bajó de la montaña... Bueno, estamos de vuelta después de esta primera parte donde pasamos los primeros 7 capítulos del Evangelio de Mateo, que vamos a empezar a analizar hoy juntamente con mis hermanos David y Sarita. Pero antes de seguir adelante en este día tan especial, este Día Internacional de la Mujer, queremos saludar a Blanca en Acerrí, a Laura, que siempre está pendiente, a Lourdes, que siempre está pendiente de nosotros, doña Emilce, Adriana Ruiz, estamos contigo, Adriana, sabemos y estuvimos orando. Dios tiene propósitos en la vida de todas las personas, y la muerte de esta muchacha Yoleni Navarro, pues que estuvimos orando para que Dios cumpliera su propósito, y pues dentro de eso el libro de la vida de cada uno tiene un término, y pues ella ha partido a presencia del Señor. Esperemos que ella esté en esa presencia en este momento. Compartimos tu dolor, Adriana. Saludamos también a Mayra en La Peregrina, a María Julia Ceciliano, a las 2 Anas de Cartago que nos llaman, a Andrea y Roxana que nos están llamando. Todas estas mujeres que están pendientes del programa en este día tan especial, les saludamos. Un feliz Día Internacional de la Mujer. También quiero saludar a Rodolfo, que estaba en sintonía a la 1 de la tarde. Rodolfo, bendiciones, estamos siempre orando por Chico Cruz Retana, que tiene el programa Un Cambio en tu Vida. Quiero saludar en Guásimo a Roy Espinosa también, siempre está pendiente, siempre nos está poniendo mensajes. Roy, que Dios te bendiga. También queremos incluir dentro de estas peticiones a don Melvin Mejías de Alajuelita, que nos llama, nos pone un mensaje, donde nos solicita que oremos por empleo. A Henry en Guapiles también, este hermano nuestro que también está pidiendo oración por un empleo y tiene una entrevista mañana en una ferretería. Pues Henry, estamos siempre contigo, estamos al lado tuyo siempre en oración. Y quiero también pues invitarlos para las fechas 16 y 17 de marzo
En la iglesia Renacer en la Anita Grande de Guapiles va a haber una actividad, invita el pastor José Luis León, va a estar el pastor William Castro predicando y el salmista Emilio López. Entonces, todos ustedes en esa zona de Guapiles, en la iglesia Renacer en Anita Grande de Guapiles, esperamos que todos ustedes nos acompañen, que estén dentro de esta actividad. Repito la fecha, el 16 y el 17 de marzo. Que Dios les bendiga ya al pastor José Luis León. Bueno, vamos a entrar en materia, al final vamos a orar por todas estas peticiones y yo sé que nuestra hermana Sarita tiene otra petición más de una persona muy especial para ella y al final vamos a estar orando por estas personas. Vamos a entrar pues prácticamente en lo que es el estudio de estos primeros 7 capítulos, David y Sarita, del Evangelio de Mateo, que empieza con la genealogía de nuestro Señor, ¿verdad? Sí es. Sería bueno antes de empezar a ver los capítulos en sí, hablar un poquito, una introducción, ¿verdad? ¿De quién fue Mateo? De quién fue Mateo y todo esto. Algo que quería añadir rápidamente es que según los estudiosos el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son muy similares, ¿verdad? Sí. Estos los conocen ellos como los evangelios sinópticos, a esos 3. Esta palabra sinópticos es griega, y significa ver en conjunto, ¿verdad? Porque tiene, por ejemplo, Mateo tiene un 91% en común con el Evangelio de Marcos y Lucas tiene un 53% en común con el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces sería bueno que cuando uno estudie el Evangelio de Mateo, también estudiar, ¿verdad? Para los que quieren hacerlo en sus casas, ¿verdad? En su estudio personal, también el Evangelio de Marcos y Lucas, porque son muy, muy similares, ¿verdad? Digamos, muy afines son, muy diferente el de Juan completamente, ¿verdad? Exactamente, Juan se sale de lo que sería ese esquema, ¿verdad? Que ellos sí siguen. Y esto ha llevado a algunos eruditos a decir que Mateo y Lucas se basaron en el Evangelio de Marcos, que es el que se considera como que fue escrito más temprano, ¿verdad? Pero esto está discutido, ¿verdad? Si Mateo y Lucas se basaron en Marcos o si cada uno escribió un evangelio aparte, ¿verdad? Y esto es importante porque también depende de qué posición el erudito tome, vas a ver qué fecha es la que Mateo escribió aproximadamente, que ya eso lo vamos a comentar. Okay. Sara nos va a decir entonces más o menos quién fue el que escribió este evangelio que nosotros conocemos como el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Ok, en cuanto a lo que es el título que se le da a este evangelio, es el nombre de Mateo. Igual, este nombre quiere decir regalo del Señor. Y luego, otro dato importante, pues, del que todos tenemos conocimiento, es que Mateo fue parte de los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús, ¿verdad? Él fue un publicano que dejó todo para seguir a Cristo. Correcto, y ahora que decís de esos 12 apóstoles que siguieron a Jesús, tenemos que hacer una aclaración antes de seguir con esto que está explicando Sarita, y es que de los 4 evangelistas, 2 anduvieron con Jesús y 2 no. Y eso es importante precisamente por esto que les estoy comentando de la fecha y la autoría de Mateo, porque muchos eruditos se preguntan cómo Mateo, que sí fue un apóstol de Jesús, se basó en Marcos, que no fue un apóstol de Jesús. Entonces eso tiene muchas cosillas ahí, muchas rencillas entre los mismos eruditos que no vamos a entrar en detalle porque de eso no se trata el programa, pero la tradición que siempre ha sostenido la iglesia desde el principio es que fue Leví, Mateo, el que compuso este evangelio que lleva su nombre. Ahora Sala nos acaba de decir que Mateo era un republicano, pero mucha gente no sabe qué es un republicano. Un republicano era un publicano, perdón, era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Correcto, y era mal visto. Y era mal visto. Más siendo judío, ¿verdad? Exactamente. Más siendo judío. Estos puestos, antes de que Sarita siga, estos puestos salían a subasta. Salían a subasta. Estos puestos los subastaban. Y en el caso de Mateo, él tenía a cargo gente. Él tenía más cobradores de impuestos que tenía a cargo, ¿verdad? Exactamente, eso nos recuerda también a, creo, si no me equivoco, Zaqueo era otro recaudador de impuestos. De hecho, se supone que Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, todavía un puesto, por decirlo así, más alto que Mateo, pero lo importante aquí es ver cómo el Señor Jesús
llama a una persona que era despreciada en ese entonces por sus contemporáneos, ¿verdad? ¿Cómo llama a esa persona para que le sirva? Correcto. Y más adelante veremos, cuando el Señor lo llama, cómo Mateo, sin pensarlo 2 veces, se levantó, dejó todo para seguir a Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿en qué lugar Mateo escribió su evangelio? Según los estudiosos, ¿verdad?, fue en la Tierra Santa, ahí mismo, en Jerusalén, en Israel, donde Mateo escribe su evangelio. Aunque algunos, ¿verdad?, porque algunos creen que lo escribió en Antioquía de Siria. Según la tradición, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Mateo escribió desde Jerusalén, desde Tierra Santa, es lo que enseña la tradición. Algunos piensan que se escribió en una época temprana, por allá de los años 50, después de Jesucristo, ¿verdad?, cuando la iglesia era exclusivamente judía. Alrededor de los años 50, ¿verdad?, la iglesia cristiana era exclusivamente judía, y como Mateo tiene tanta terminología judía, ¿verdad?, y parece que sus destinatarios son precisamente judíos, entonces muchos enseñan y piensan que Mateo escribió alrededor del año 50. Pero la mayoría de los estudiosos bíblicos, ¿verdad?, basados en uno y otras cuestiones, creen que la fecha más probable que haya sido escrito del Evangelio de Mateo circula entre los 65 y los 70. Correcto. ¿Verdad? Antes, eso sí, todos están de acuerdo con esto, antes de la destrucción, en el año 70, del templo de los judíos y de Tierra Santa, ¿verdad? Entonces, también es importante notar que Mateo le escribe a los judíos, más que todo, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, Mateo insiste mucho en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que los judíos eran los que comprendían y entendían y las tenían ellos, ¿verdad? Eso nos indica, primero, que Mateo escribió principalmente a un grupo de judíos. La segunda razón es que comienza, como ahorita lo vamos a ver, con una genealogía de Jesús. Los judíos les importaba, era sumamente importante para ellos, ¿verdad? Las genealogías, saber cada judío de dónde venía, de dónde procedía. Tercero, Mateo usa nunca explica las costumbres judías que él menciona en su evangelio, ¿verdad? Entonces se sobreentiende que sus lectores sí entienden esas costumbres, o sea, son judíos, ¿verdad? Y de último, Mateo subraya la función de Jesús como hijo de David. El hijo de David, ese título es un título mesiánico, que solo por ende lo conocían, ¿verdad? Y lo entendían los judíos. Son 5 argumentos a favor de que Mateo escribió pensando primeramente en los judíos, porque el evangelio de Mateo no solo se escribió a los judíos, ¿verdad? También se escribió a otro grupo de personas. Por ejemplo, Mateo cuenta sobre la llegada de lo que se conocen como sabios o magos, dependiendo de la traducción de la Biblia que uno utilice. Estas personas no eran judías, esas personas eran gentiles, pero que fueron a adorar al niño Jesús, ¿verdad? Y lo reconocieron como rey. Entonces ahí ya Mateo, desde un principio, porque eso también está en el capítulo 1, en el capítulo 2, Mateo desde un principio demuestra cómo los gentiles también vienen a Cristo, como su rey, como su Mesías. Y algo muy importante, Mateo termina, que lo vamos a ver ya al final de nuestro estudio de este evangelio, con la gran comisión, ¿verdad? Y la gran comisión demuestra que el punto de vista que es universal, porque ahí el Señor nos manda a todos los creyentes en Cristo a ser discípulos, ya no solo en Israel, sino en toda la tierra. Exactamente. Tal vez Ana nos pueda comentar ahora un poquito ya para seguir y empezar a analizar bien el libro sobre el propósito por el cual Mateo escribe este evangelio. Ajá, se habla de que Mateo al escribir tiene un propósito muy claro, como mencionaba David, que es demostrar que Jesús es el Mesías del pueblo de Israel, ¿verdad?, de la nación judía. También su gran cantidad de citas del Antiguo Testamento está específicamente diseñado para mostrar la unión entre el Mesías de la promesa y el Cristo de la historia. Entonces, este propósito nunca está fuera de enfoque para Mateo, y él llega a incluir muchos detalles incidentales de las profecías del Antiguo Testamento como pruebas de las declaraciones mesiánicas de Jesús. Entonces, como mencionaba David, ¿verdad?, va dirigido a los judíos, pero igualmente a los gentiles.
Entonces hace enfoque mayormente a lo que es demostrar que Jesús es el Mesías de la nación de los judíos, básicamente. De Israel, exactamente. De Israel. Y por eso es que Mateo, ahora sí vamos a ir al capítulo 1, empieza con la tabla genealógica o la genealogía de Jesucristo. Algunos dirán, y algunos creen, y no les gusta inclusive las genealogías que encontramos en la Biblia, pero es porque nosotros estamos viéndolo desde una mente occidental, ¿verdad? Los orientales, y más que todo en ese tiempo, y principalmente a los judíos, eran sumamente, como Gonzalo nos dijo ahorita, muy importantes las genealogías de ellos, ¿verdad? Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, incluso desde Génesis, vemos tablas genealógicas desde allí. Mateo empieza entonces con la genealogía de Jesucristo, para demostrar de dónde viene Jesús, porque en el Antiguo Testamento había profecías que nos dicen de dónde iba a venir el Mesías, y eso es precisamente lo que Mateo quiere que sus lectores y sus oyentes en ese entonces entiendan. Llama a Jesucristo, en el verso 1, hijo de David. Hijo de David era un título mesiánico, únicamente se le aplicaba ese título, hijo de David, al Mesías. Todos los judíos eran descendientes de David de una forma, por supuesto, pero ese título específico era usado nada más para el Mesías. Entonces aquí ya Mateo empieza identificando a Jesús como Mesías. Además de que Mateo llama a Jesús hijo de Abraham, lo identifica como un descendiente de Abraham, algo que era sumamente importante para los judíos. Entonces aquí vemos que Mateo escribió precisamente para este grupo de personas, ¿verdad? El pueblo de Israel, que era muy importante para Mateo identificar a Jesús entonces de esta manera. Y ya después, como podemos ver, ya empieza la tabla genealógica en sí. Abraham, padre de Isaac, y sigue de esta forma hasta llegar al versículo 16, ¿verdad? Exacto. Hasta llegar al versículo 16, eso sí, se nombran, entre todos estos nombres que se nombran, resaltan algunos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nombra a Tamar, a Rahab, a Tamar en el versículo 3, a Rahab en el versículo 5, a Ruth en el mismo versículo, y ¿cómo se llama? Y aunque no lo nombra por nombre, a Betsabé, que fue la madre de Salomón, ¿verdad? Eso es importante porque los judíos nunca, en una genealogía, identifican a las mujeres, ¿verdad? Aquí Mateo rompe ese molde, ¿verdad? Judío. Y interesantemente es que nombra, digamos, a estas mujeres, que 3 de ellas eran gentiles: Tamar, Rahab y Ruth. Aquí vemos también que desde el principio Mateo incluye a gentiles, no solo a judíos. Betsabé, es posible que la mamá la madre de Salomón, es posible que haya sido israelita. Es posible, nadie lo sabe con certeza. Pero ella estaba asociada con los hititas, ya que su esposo Urías había sido precisamente hitita, era gentil, ¿verdad? Y así encontramos en esta genealogía otros nombres que nos llevarían, ¿verdad?, pues bastante tiempo hablar sobre cada uno, pero son digamos, esta de las mujeres, ¿verdad? Es importante ver que algunas eran inclusive hasta prostitutas, si no me equivoco, en el Antiguo Testamento fueron, y Jesús viene de esas personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Mateo empieza su evangelio con una genealogía? Porque para el judío era importante saber de dónde venían ellos, especialmente tenían que demostrarse que el Mesías, que Jesús venía era descendiente de David y de hijo de Abraham, que era para que él pudiera ser, ¿verdad?, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el 17 termina diciéndonos que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta, dice, el Cristo. Cristo es la forma griega de Mashiach, ¿verdad?, del Mesías en hebreo. Entonces hasta Cristo hubo 14 más 14 más 14 generaciones, ¿verdad? Que algunos eruditos, yéndose a lo que es etimología, dicen que forma el número total del nombre de David, del rey David, ¿verdad? Pero ya eso sería irnos a un poquito más a fondo, que no sería el estudio de hoy. Okay, sí. Y ya después viene lo que sería el nacimiento, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo. No sé si Sara quiere comentar algo sobre el nacimiento de Jesús.
Sí, bueno, antes me gustaría comentar también con lo que es esto de la genealogía, el versículo 16, cuando dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, que en esta parte es el único lugar de la genealogía en donde no se utiliza la palabra engendró, porque se ve que dice acá que nació, ¿verdad? Entonces, incluyendo todos aquellos casos en los que las generaciones enteras fueron omitidas, dice que la frase de la cual se refiere solamente a María, la inusual forma en que se presenta esta sección de la genealogía pone de manifiesto el hecho de que Jesús no era en sentido estricto descendiente de José, pero no obstante la genealogía establece claramente su derecho al trono de David, como estabas mencionando vos, ¿verdad? Exacto. Que es básicamente para demostrar que Jesús es descendiente del rey David. Y luego continuamos acá con lo que es ya el nacimiento de Jesucristo, que habla de que estando María desposada con José, antes de que se juntasen, se halló que ya había sido concebida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ellos, cuando José y María estaban comprometidos para casarse, no se habían casado, como decir, formalmente, ¿verdad? Los matrimonios en esa época y en ese lado del mundo, en Oriente, eran muy distintos a los matrimonios occidentales, pero era muy sagrado. Desde el momento en que ellos se comprometían, se consideraban ya esposo y esposa, y ninguno de ellos podía cometer ningún acto con otra persona, porque eso se consideraría entonces adulterio, aunque no estaban casados así en ese momento, ¿verdad? Por la ley se consideraban ya marido y mujer. Por eso es tan importante, digamos, cuando María queda encinta por obra del Espíritu Santo, porque bajo la ley mosaica ella debía haber sido muerta, la debían haber matado por adúltera. Pero aquí es donde entra José en el verso 19. Dice que el verso 19 dice que José, su esposo, era un hombre justo y que no quería exponer la vergüenza pública, y por lo tanto decidió, ¿verdad?, divorciarse de ella, aunque no estaban, otra vez aclaro, aunque no estaban casados en ese momento, con un documento firmado, por decirlo así, ellos ya podían divorciarse, ¿verdad? Ese era el compromiso matrimonial de la forma en que ellos lo veían, ¿verdad? Que lo tenían muy en alto. Pero aquí lo que resalta es, primero, que María estuvo encinta por el Espíritu Santo. Y segundo, que José era un hombre justo, que respetaba y seguía a Dios, por supuesto, y por eso lo llevó a no ponerla, si él quería, él podía salir a la calle y ponerla en vergüenza pública, pero él no quiso eso, sino quiso divorciarse, ¿verdad? En secreto. Y acá es donde entra, como se viene acá, menciona lo que ya es el ángel del Señor, que le apareció en sueños a José, y ahí fue donde le dijo como que no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿verdad? Como marca la parte de que es algo del Espíritu Santo, obra del Señor. Y acá algo importante también es que cuando habla del ángel del Señor, es una de las pocas veces cuando en el Nuevo Testamento aparece un ángel del Señor, y en este caso asociado al nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Exactamente, eso está en el verso 24, ¿verdad? Cuando el ángel le dice a José que no tema, seguir con el proceso de matrimonio de ellos, ¿verdad? Que el hijo que estaba esperando María era una obra milagrosa de Dios. Entonces dice en el 20:25 que no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Algunas versiones dicen a su hijo primogénito, pero esa palabra primogénito no está en los originales, sino que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Jesús significa el Salvador. Entonces desde ahí vemos que vienen ya desde el Antiguo Testamento, porque el 23 dice, citando Mateo, un pasaje del Antiguo Testamento, en Isaías dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo, desde el capítulo 1, empieza, ¿verdad?, a mencionar las diferentes profecías del Antiguo Testamento respecto a Jesús. Ahora, quiero aclarar una cosa. Esta doctrina se conoce como el nacimiento virginal, ¿verdad?, de María, pero el nacimiento en sí fue natural, igual
que cualquier nacimiento de otra mujer, lo que fue sobrenatural y milagroso fue su concepción, que quedó embarazada aún estando virgen, ¿verdad? Ya después tenemos lo que sería la visita de los sabios o de los magos, dependiendo de la versión que usted lea, cómo van a buscar a Herodes, porque Dios les informó a ellos que había nacido el rey de los judíos. En ese momento Herodes era el rey de los judíos, pero era un usurpador, no se merecía ese título ni ese trono. En cambio Jesús era el rey original, por decirlo de esa forma, de los judíos. Y los sabios, los magos van a Herodes a pedirle información de dónde puede estar ubicado, porque dice que Dios los lleva a ellos por medio de una estrella, ¿verdad? ¿Cuál es la identificación de la estrella? No se sabe. Algunos dicen que un cometa, otros dicen que una estrella, ¿verdad? Una constelación, etcétera, pero nadie lo sabe con seguridad. Son especulaciones, digamos, de los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Lo importante es cómo Dios lleva a estos gentiles, aclaro otra vez, ¿verdad? Porque eran gentiles, a buscar al Hijo de Dios, a Jesús, el Rey de los judíos. ¿Para qué? Para adorarlo. Aquí vemos la primera mención de gentiles que van a buscar a Jesús, siendo todavía un bebé, en este entonces, por cierto, en este momento de que los sabios van a buscar, ya Jesús tenía varios meses de vida, ¿verdad? Porque a veces los himenados que acaban de dar a luz, no, ya él tenía varios meses de vida. Entonces lo importante es ver cómo ellos buscan a Jesús y Dios los lleva a ellos, y no solo a ellos, porque los otros evangelios aclaran que también a otros pastores, a un grupo de pastores, etcétera, que los lleva a Dios, pero estas personas van a buscar a Jesús desde pequeño, con unos meses de vida, para ir a adorarlo, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto va demostrando cómo Jesús, desde que nace, es el Mesías ya preencarnado, ¿verdad? El Hijo de Dios. Sí, entonces luego otra cosa que me gustaría aportar en esto sería, muchas veces se habla de los 3 Reyes Magos, ¿verdad? Entonces también aclarar acá que si uno realmente busca en la palabra, acá no está mencionando ningunos 3, no está mencionando cantidad, simplemente está hablando de magos o de sabios. Y como dijiste vos, pastores que también se unen a ellos para ir a conocer al Mesías, ¿verdad? Jesús. Entonces no nos está dando como una cantidad específica de personas que fueron a llevar. Luego también, como dice acá, que ellos siguieron la estrella, como menciona esta versión, y entonces al entrar ya a la casa, como también mencionaba anteriormente, vieron al niño con su madre María. Ya acá Jesús no estaba como dijiste vos, recién nacido, sino que ya era un poco más grande, ya estaba más desarrollado, y le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces también marcar acá, ¿verdad?, que eran personas sabias, magos, que aún así reconocieron como el poderío y el señorío de Jesús siendo niño, ¿verdad?, para llegar y ofrecer. Exactamente. Algo que es importante, antes de ir a un corte, que ya casi, aclarar es la palabra magos, que usa la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de los cristianos en habla hispana utilizan. Hoy en día se malentiende esa palabra. Usted asemeja la palabra magos con hechicería, brujería, etcétera. No, esas personas no eran ese tipo de personas. Esas personas eran magos o sabios, como traducen versiones nuevas, eran astrólogos, gente que estudiaba los cielos, etcétera, ¿verdad? E instruidos. Algunos creen que esto se originó imagínense, desde Daniel, allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Babilonia y en Persia, creo que es el otro reino. Pero estas personas no eran magos, de hechiceros, ni brujos, ni nada de eso. No, eran astrólogos, solo que en ese entonces se conocían literalmente con esa palabra magos. Por eso las nuevas versiones aclaran su significado como sabios, porque eran personas entendidas en los cielos, ¿verdad? Y ahí vemos también cómo Dios los dirige por medio precisamente de una estrella en los cielos, ¿verdad? Entonces aquí importantísimo es eso. Ellos van y llevan y ofrecen esta adoración a nuestro Señor, aún siendo ya un bebé, aunque de unos meses, pero siendo bebé. Algunos quieren interpretar buscarle significado al oro, al incienso y a la mirra. Como se nombran 3 regalos, se piensa que son tres personas, ¿verdad? La Biblia no dice cuántos eran, la Biblia no dice ni siquiera que eran reyes, y tampoco dice qué significa 3 asuntos. Entonces, pero lo importante es cómo ellos van y buscan adorar al rey desde un principio. Así es. Ahorita vamos a pasar a un corte y ya casi regresamos con el estudio de Mateo.
Bueno, ahora estamos de vuelta acá, seguimos con el estudio de Mateo y en este caso nos encontramos en Mateo el capítulo 2. Ya vamos ahorita por la parte en la cual José y María huyen con el niño Jesús hacia Egipto porque Herodes da la orden de que se maten los niños menores de 2 años, ¿verdad? Eso, perdón que te interrumpa, eso es importante. ¿Por qué Herodes quiere matar a Jesús? Porque Herodes sabe que Herodes, siendo un idumeo, ¿verdad? Él conocía las profecías del Antiguo Testamento y sabía que iba a venir en un tiempo un rey, el verdadero rey de Israel. En ese momento él estaba reinando, él no quería ningún contrincante, ¿verdad? Alguien que se lo pusiera al reinado. Por eso el rey Herodes también manda a matar a Jesús. Y como Sara está explicando, entonces Dios les manda a José, a María, que lleven al hijo, a Jesús, a su hijo, a Egipto, ¿verdad? Para escapar de esta persecución, que ya vemos una persecución aquí, la primera persecución podríamos decir que sufrió Jesús, ¿verdad? Entonces Dios los manda a Egipto, ¿verdad? Exactamente. Exacto, y como vemos también acá ya en el capítulo 19, después de la muerte de Herodes, vuelve a aparecer el ángel del Señor a José, ¿verdad? Y ya le da el aviso que en este caso se dirija hacia Nazaret. Hacia Nazaret, exactamente, que va a ser precisamente la ciudad donde se van ¿verdad? ¿Cómo se llama? A establecer ya como familia, y donde José empieza a trabajar ya en lo que es la carpintería, etcétera, y según los estudiosos en la historia y todo esto, José le enseña carpintería también a Jesús, ¿verdad? Porque ellos instruían a sus hijos precisamente en el trabajo más que todo que hacía su padre, ¿verdad? Entonces vemos aquí igual, vemos que cómo Dios va guiando los pasos de esta familia, ¿verdad? Hubo un peligro, los lleva a Egipto. Pasó el peligro, los regresa ahora a Palestina y los establece en Nazaret. Todo esto cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, que Mateo nos aclara cuál es esa profecía. No nos vamos a meter precisamente en esas profecías porque sería alargar mucho, ¿verdad? Extender mucho el tema. Ya después Mateo nos empieza a contar el relato de Juan el Bautista, que es el personaje que Dios utiliza exactamente para preparar ya el camino de Jesús ya una 30 años ya aquí, ¿verdad? Aproximadamente 30 años Jesús tiene a partir del capítulo 3, y Juan el Bautista, que se cree que es familia, de Jesús, empieza a preparar el camino para que las personas vayan ablandando el corazón y se vayan arrepintiendo delante de Dios de sus pecados. Por eso lo vemos aquí, que en el versículo 2 rápidamente, que Juan predicaba en el desierto: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Por supuesto, ya estaba el rey, que es el Señor Jesucristo, ahí. Entonces vemos cómo nos cuenta Mateo, la historia de cómo Juan el Bautista empieza a marcar ese camino, ¿verdad? A prepararlo a ese pueblo de judíos, de Israel, para cuando ya el Señor Jesucristo empiece su ministerio, ¿verdad? También quisiera hacer énfasis en el versículo 11, donde Juan aclara, ¿verdad?, el tipo de bautismo que él está realizando, porque dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ahí vemos cómo Juan compara su evangelio, que es simplemente un evangelio, pues un ritual, ¿verdad?, de purificación, que sí funcionaba, que era para arrepentimiento, una demostración a Dios de que realmente se estaban arrepintiendo, y lo compara con el evangelio futuro, con el bautismo futuro que el Señor Jesucristo va a hacer. Dice que va a bautizar con el Espíritu Santo. A las personas que creen en Él van a ser bautizadas con el Espíritu Santo, y va a ser bautizado y también menciona otro bautismo, y con fuego. Según los estudiosos, esto significa, este bautismo especial con fuego es para las personas, es juicio, y es para las personas que no reciben a Jesucristo como el Mesías en este caso, y como su Señor y Salvador, ¿verdad? Desde que empieza la época de la iglesia. Porque algunos entienden que se refiere aquí solo a un bautismo, el Espíritu Santo y con fuego, y entonces mezclan el fuego
con ciertas manifestaciones del Espíritu, digamos, pero no, aquí se refiere a dos vestidos distintos, uno para creyentes y otros para no creyentes. Entonces vemos aquí el relato de Juan el Bautista y de cómo Jesús le pide a Juan el Bautista, desde el 13 hasta el 16, versos 13 al 16, que lo bautice, precisamente para cumplir lo que la palabra de Dios había anticipado anteriormente. Juan el Bautista se asombra por esto, no quiere, ¿verdad? Se pone ahí con un poquito torrejego, pero Jesús le dice que nos conviene cumplir con lo que es justo, ¿verdad? Entonces Juan acepta y consintió bautizar al Señor, y dice que en ese momento se abrieron los cielos. Juan el Bautista vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre Jesús. No fueron todos, fue solo Juan el Bautista y Jesús el que vieron esta manifestación milagrosa, ¿verdad?, del Espíritu Santo descender sobre él, porque Dios Padre ya le había dicho a Juan el Bautista que él iba a identificar al Mesías cuando viera que el Espíritu Santo descendía en el Mesías como paloma, ¿verdad? Entonces aquí fue Juan el Bautista y por supuesto nuestro Señor Jesucristo que ve esta manifestación, ¿verdad?, de cómo los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendiendo y posándose sobre Jesús como paloma, y una voz que decía al cielo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, ¿verdad? Esta fue la primera, ¿cómo se diría, Sara? Bueno, la primera manifestación de Dios personalmente manifestando que Jesús era su Hijo, el Mesías, el Rey. Exacto. Luego ya pasando al capítulo 4, venimos con lo que es la tentación de Jesús en el desierto, ¿verdad? Que Jesús en este momento estaba ayunando 40 días y ya tenía 40 días y 40 noches de estar en ayuno, ¿verdad? Entonces es cuando aparece el tentador, Satanás, y interesante por la forma en la que él viene y se refiere a él al iniciar la tentación, que es: si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Haciendo como referencia de que yo sé que usted es el Hijo de Dios, pero poniendo como una tela de dudas ahí para ver, pero Jesús siempre responde con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que esa es una como de las lecciones más grandes que de las tantas que nos ha dejado Jesús, ¿verdad? Que en medio de la tentación pues está la palabra de Dios, que es la que nos da la salida para salir adelante, ¿verdad? Nuestro pronto socorro. Bueno, son 3 tentaciones, ¿verdad? Las que el diablo trata de hacer a Jesús caer, pero Jesús, como dice Sara, lo contradice con la misma palabra, ¿verdad? Hasta que el diablo ya no pudo resistir más y tuvo que huir. En ese momento entonces dice Mateo, que Jesús comienza a predicar, ¿verdad? Comienza a predicar. Nos se cuenta también del arresto de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero quiero rescatar el verso 17, que dice lo que Jesús predicaba, que es prácticamente lo mismo que el Bautista había predicado anteriormente. Está en el verso 17: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ya después, de partir del verso 18, vemos cómo Jesús llama a sus primeros discípulos, ¿verdad? Empieza a llamarlos a ellos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés los llama, y a 2 hermanos, a Jacobo y a Juan. Ellos 4 eran los primeros, ellos fueron los primeros 4 discípulos que el Señor Jesús, ¿verdad? Llama para enseñarlos e instruirlos en lo que sería, ¿verdad?, la enseñanza del reino de los cielos, del reino de Dios. Y más adelante, ya en el capítulo 5, el Señor, desde el capítulo 5, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 29, que fue ahí donde paramos con la película, es todo un sermón, ¿verdad? Se conoce como el Sermón del Monte, y son muchas enseñanzas las que el Señor Jesucristo nos da aquí en este sermón, y que empieza con las famosas bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventuranzas de cómo debería ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Debe ser pobre, humilde, debe ser consolador, tiene que tener esa hambre y sed por las cosas de Dios, etcétera, y ahí va diciendo las bienaventuranzas, ¿verdad? Exacto, y luego ya también pasa hablando como de parte de la responsabilidad nuestra, ¿verdad?, de los creyentes, que es el ser la sal de la tierra y la luz de este mundo, ¿verdad? De que si hemos recibido como todo eso del Señor, tenemos que llevarlo a las personas que
no lo tienen. Exactamente. Luego, el Evangelio de Juan dice que Jesús es la luz en plural, en mayúscula. Él es la luz, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como parte de su cuerpo, somos la luz también en minúscula, ¿verdad? Que vamos a llevar el reino de Dios, ya sea en la predicación, en la enseñanza y en nuestro testimonio, ¿verdad? También. Ya después habla Jesús como Él no vino a anular la ley judía, sino que más bien vino a cumplirla, y es precisamente lo que Mateo nos está mostrando con tantas citas del Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo cumple, cómo Él no vino a abrogar, a anular la ley, sino más bien cómo vino a cumplirlas, ¿verdad? Luego también más adelante habla Jesús sobre Jesús y la ira, ¿verdad? Cómo marca la importancia del amor al prójimo, ¿verdad? Y la respuesta nuestra ante este aspecto, ¿verdad? Y luego también menciona lo que es el adulterio, que en este caso él no es que lo está como dándole espacio para que se dé, sino que más bien habla de que, ok, si su ojo es ocasión de caer, si tal cosa, ¿verdad? Si usted le está causando este problema, mejor quítelo, y no literalmente, ¿verdad? Sino como déselo al Señor, ¿verdad? Y arrepiéntase de eso. Y más adelante, cuando ya también hace mención en cuanto a lo que es el divorcio, que dice que yo os digo que el que repudia a su mujer, ya no, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Entonces, ¿cómo se vuelve una cadena, verdad? Exactamente, cómo el Señor va tocando aquí aspectos, ¿verdad? Éticos, morales, ¿verdad? De la vida de un creyente, de una persona. Y después el Señor sigue hablando sobre los juramentos. Después lo que podríamos llamar la regla de la ley del talión, ¿verdad? Del ojo por ojo, ¿verdad? Como el Señor dice que no debe ser así. Y el versículo 43 al 48 es muy importante, porque el Señor Jesús nos enseña ahí a que debemos amar a nuestros enemigos, a todas las personas que nos hagan mal. No debemos de buscar represalias en contra de ellas, sino debemos amarlos, bendecirlos, ¿verdad? Y ya en el capítulo 6 sigue con sus enseñanzas, ¿verdad? Del dar a los necesitados, de la oración, cómo debemos de orar como hijos de Dios, cómo debe ser un modelo de oración. Ya habla después sobre los tesoros del cielo. Un cristiano debe buscar las cosas del cielo, las cosas de Dios, y no enfocarse sobre las cosas de este mundo. Acá, me gustaría como mencionar también que cuando él hace énfasis a estas cosas, en lo personal considero que lo que está explicando es como lo que dice este proverbio: dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Como que si vamos a entregar al Señor un corazón, que sea un corazón humilde, ¿verdad? Que no sea que yo piense que por estar haciendo ayunando, o con mi oración, o con la limosna, voy a estar agradándole a Él, sino que Él lo que va a ver es la forma en que yo lo estoy haciendo desde mi corazón, porque a veces llegamos como menciona Él ahí, como todos altivos y orgullosos, cuando Él lo que está buscando es otra cosa nuestra, ¿verdad? Es humildad y sumisión. Exactamente. Y ya llegamos entonces a lo que sería el último capítulo que vimos en la película, el capítulo 7, y quiero resaltar los primeros 6 versículos, ¿verdad? Que se trata de juzgar a los demás. Muchas personas leen el versículo 1, versículo 2 y dice que la Biblia nos prohíbe juzgar, pero Jesús aquí no nos está prohibiendo juzgar. Fíjese lo que dice el verso 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para qué. Dice, para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Después dice, no den lo sagrado a los perros. Y luego dice, ni echen sus perlas a los cerdos. ¿Cómo sé yo qué persona es un perro o un cerdo? En otras palabras, ¿cómo sé yo qué persona es una mala persona o una buena persona? Pues obviamente juzgando. Aquí el Señor Jesús no nos está prohibiendo juzgar, nos está enseñando cómo juzgar correctamente, ¿verdad? Además se refiere a que si yo estoy cometiendo un pecado y otra persona, el mismo pecado que otra persona está cometiendo, yo no puedo llegar y juzgar a esa persona porque yo estoy cometiendo el mismo pecado. Primero tengo que yo arrepentirme y dejar ese pecado de lado, y después, ahora sí, decirle a la persona, mira, estás pecando, ¿verdad? Ok, entonces nosotros vamos a dejar por hoy hasta acá, ¿verdad?
la siguiente semana, si Dios quiere, vamos a continuar con lo que es el estudio de Mateo. Ahora vamos. Sí, bueno, muy interesante, Sarita y David, que nos han dado pues este estudio de Mateo, que queda un poquito inconcluso en ese capítulo 7, que se puede retomar la otra semana antes de iniciar la segunda parte, porque este programa sobre este evangelio va a estar dividido en 4 programas. Hoy iniciamos son 28 capítulos, lo que tiene el evangelio de Mateo, lo vamos a hacer en 4 viernes, 7 capítulos por viernes. La próxima semana yo no voy a estar. Entonces, estarán a cargo del programa Sarita y David, y la próxima semana que sigue tampoco voy a estar, puesto que tengo viajes misioneros que emprender, y por lo tanto ellos van a estar a cargo del programa. La otra semana, por medio de la cabina, para los mensajes de texto, vamos a dar los teléfonos, ya sea de David o de Sarita, para que escriban sus mensajes de texto. Ustedes que nos están viendo, les agradecemos la sintonía y que se puedan comunicar a partir de la otra semana, ya sea con David o Sarita, a los mensajes de texto. Para peticiones de oración. Para peticiones de oración, correctamente. Me llegó otro correo ahorita, dice: bendiciones, amados hermanos, favor orar por fortaleza y para que me ayude a obedecerle a Dios. Dice: por un encuentro con Dios para mis 4 hijos, protección para mi nieto y trabajo para 3 de mis hijos. Les agradezco mucho, mi nombre es María. María, bendiciones. Quisiera que me escribieras de dónde nos estás llamando ahora, para saber tu ubicación a nivel y de dónde nos llamas. También tengo otra petición de Ana. Anita siempre ha estado viendo el programa. Y dice: hola, para pedirles que pongan en oración a mis hijos, especialmente a mi hija mayor, porque vuelva por el buen camino, y a su papá que cambie. Gracias. Entonces, hay muchas peticiones. Sarita tiene otra petición ahí que no hemos hecho, ¿verdad? Sí. Es por un vecino que esta semana, el lunes, sufrió un ataque y ahora se encuentra todavía en el hospital en un estado estable, pero delicado. Entonces, para que lo tengamos ahí en las oraciones pendientes, sobre todo para que pues el Señor trabaje con él y él pueda como realmente darle su corazón por completo a él, y ya el Señor haga su voluntad con el resto. Doña Mayra me está escribiendo, la peregrina, también pide que si podemos orar por su salud y por su hijo, que está sin trabajo. También doña Mayra de la peregrina. Como dije yo anteriormente, es para esta hermana María, que si nos puede indicar de dónde nos escribe. Ana también, por su hijo. Por Rodolfo, ¿verdad? Que dijo que iba a estar en sintonía. Por Blanca en Acerrí. Roy Espinosa en Guásimo, por salud, finanzas. Por Laura, por Lourdes, por doña Milce. Por Adriana Ruiz, para que tenga paz. Por la muerte de esa amiga suya, Yorleni Navarro. Por Mayra, por María Julia Ceciliano. Por Henry, su trabajo en la ferretería. Por Ana en Cartago, Andrea y Roxana. Por Melvin Mejías en Alajuelita, por ese empleo de Melvin, ¿verdad? Y volvemos a repetir la invitación de la Iglesia Renacer en Anita Grande de Guapiles. La actividad se va a realizar el 16 y el 17 de febrero. Los invita el pastor José Luis León, y va a estar el salmista Emilio López, y va a predicar el pastor William Castro. Así que toda la gente de Guapiles queda cordialmente invitados en la zona de Anita Grande de Guapiles, para que lleguen a la Iglesia Renacer los días 16 y 17 de marzo. Yo quisiera ir finalizando el programa, ya nos quedan escasos 4 minutos, para orar por todas estas personas que nos han llamado, y pues bendecir enormemente a todas las mujeres hoy en su Día Internacional de la Mujer. Que Dios les bendiga, les dé esa entrega, esa capacidad de llegar a los pies de Cristo, ese discernimiento, ¿verdad? Necesitamos mujeres valerosas que abran brecha en este campo, en esta sociedad tan convulsa, que la cambien, que sean transformadoras, mujeres que lleguen con valentía. Hay mujeres en la Biblia que nos dieron ejemplos, David y Sarita, enormes, como Esther. Esther, una mujer que dio un gran ejemplo, ¿verdad? Para un pueblo que en un momento determinado le cambió totalmente de su contexto, su futuro, donde un pueblo que estaba para ser abolido, ¿verdad? Completamente.
Claro. y llega esta mujer y cambia. Así tiene que ser la mujer de hoy en día, cambiar el contexto en el ambiente espiritual. Yo quisiera que Sarita en estos 3 minutos nos dirigiera en oración para terminar el programa. Bueno, Padre Celestial, Señor, primeramente, gracias, Padre, porque es un nuevo día en el cual podemos experimentar tu amor, Señor, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, Padre, pues agradarte en todo, Dios. En este momento queremos presentar estas peticiones, Señor. Queremos que, Señor, tú las tomes, Señor, y, Padre, empieces a trabajar según tu voluntad, Señor, que vengas y traigas fortaleza, Señor, que traigas ánimo, Señor, a aquellos que han pasado una situación difícil, Señor, que tú vengas también a las familias trayendo paz, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vengas bendiciendo, Padre Santo, porque la bendición tuya, Señor, es la que realmente pues prospera, Señor, en el sentido espiritual, Señor. Padre, te ponemos en tus manos a cada una de estas personas, Dios mío. Toma sus cargas, Señor, toma sus sueños, sus anhelos, todo lo que hay en ellas, y que sus corazones, Señor, puedan volverse por completo a ti, Señor, que puedan entregarlos a ti, Señor, reconociéndote como el único Señor y Salvador, Señor, como ese Padre que entregó a su Hijo para salvación nuestra, Dios. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, y como dice tu palabra, eres el único Dios, Señor, no hay Dios antes tuyo, Señor, ni después, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor, porque es un privilegio, Señor, que tengas gracia y misericordia por nosotros, Dios, que no teníamos nada para ti, que no valemos nada y no somos dignos. Gracias, Padre, por tu amor y por Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Antes de finalizar, quiero bendecir también la vida de Hugo Chinchilla, que acaba de llamar. Pide por su tío, un adulto mayor, y por una propiedad también que está ahí, que se está quitando, se está perdiendo. Hugo, vamos a estar orando. Ten plena seguridad que vamos a estar orando todos los días. Y por favor, si puede enviarme un mensaje de texto al 8393-4816 para estar orando y enviarte mensajes de texto. Y ten plena seguridad que vamos a estarle pidiendo a Dios por esos anhelos que hay en tu corazón, para que bajo la voluntad del Padre estos se cumplan, ¿verdad? En el tiempo que Él quiere. Amén. Amén. Bueno, de parte de este equipo, yo al menos los veo hasta dentro de casi un mes. Se quedarán a cargo Sarita y David. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de semana y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en la vida de cada uno de ustedes.